Hola a todos, el objetivo un poco de este vídeo es repasar cómo nombrar y cómo formular algunos alcanos, pues de los más sencillos. Bien, antes que nada hay que recordar que los hidrocarburos son aquellos compuestos del carbono que contienen exclusivamente carbono e hidrógeno. Siempre para nombrar lo que vamos a hacer es utilizar estos prefijos met, et, prop en función del número de carbonos que tenga la cadena principal. Utilizamos estos prefijos más aparte un sufijo que nos va a indicar el tipo de compuesto. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver aquellos hidrocarburos saturados o lo que son alcanos. Y el sufijo para indicar que es un alcano que vamos a utilizar va a ser S-ano. Entonces tenemos aquí prefijos, tenemos aquí el sufijo que vamos a utilizar dentro de esos hidrocarburos. Solamente vamos a ver aquellos que tienen enlaces simples carbono-carbono, que son los alcanos o hidrocarburos saturados. Y bueno, pues vamos a empezar con un pequeño ejemplo para poder ver cuáles son las normas que se siguen para nombrar. Lo primero de todo que vamos a hacer es elegir cuál es la cadena principal. Para elegir la cadena principal es aquella que mayor número de átomos de carbono tiene. Y si nos damos cuenta, esta va a ser la cadena principal con 5 átomos de carbono, perdón. Por lo tanto, va a ser un pentano, es decir, ese prefijo pent que hace referencia a 5 átomos de carbono y ese sufijo ano que hace referencia a que es un alcano. Bien, el siguiente paso es identificar esos radicales, por ejemplo aquí tenemos uno, y para nombrar ese radical, si nos damos cuenta, tiene un carbono, por lo tanto vamos a utilizar ese prefijo met. Pero ahora para indicar que es una cadena secundaria o radical, añadimos un sufijo que es il. Por lo tanto, esto va a ser un metil. Siguiente paso, tendremos que indicar ese metil, esa cadena secundaria, está enlazada a un átomo de carbono, por lo tanto tenemos que decir qué número de carbono es. Tenemos dos opciones, empezar por un extremo o empezar por el otro. Siempre vamos a elegir de tal manera que el carbono que contiene a esas cadenas secundarias sea de menor número. Aquí daría lo mismo porque si empezamos por aquí sería el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces ese metil estaría situado en el carbono 3. Si empezamos por aquí es lo mismo, 1, 2 y 3. Bien, ya tenemos ese metil, tenemos que indicar que está en el carbono 3 y la cadena principal que es un pentano. Por lo tanto, ponemos S3, que es el localizador, en el carbono 3, tenemos un metil. Importante, ese guión siempre detrás del número, hay que añadir un guión y ya metil, pentano. Primero las cadenas secundarias, después ya la cadena principal. Vamos a seguir con el siguiente compuesto. Lo primero que tenemos que hacer, como antes, elegir la cadena principal, la de mayor número de átomos de carbono. Y la tenemos aquí. Podríamos haber elegido también esta, pero al final es el mismo compuesto y como ejercicio adicional lo podéis hacer y ya veréis cómo al final nos sale el mismo nombre de compuesto. Tenemos 6 átomos de carbono, por lo tanto hay que utilizar prefijo ex y ese sufijo ano para indicar que es un alcano. Siguiente paso, ver cuáles son las cadenas secundarias. CH3, CH3, CH2, CH3. Es decir, tenemos aquí un metil y un etil. Bien, ponerle los localizadores a cada carbono. Podemos empezar por aquí de tal manera que este carbono sería el carbono 3 y el carbono 5, o podemos empezar por aquí de tal manera que este sería el carbono 2 y este carbono sería el carbono 4. ¿Cuál elegimos? Pues empezar por aquí porque por consiguiente tendríamos que este sería el carbono 2 y carbono 4, es decir, los números más bajos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Aquí como tenemos más de un tipo de radical o de cadenas secundarias, tenemos aquí el metil, otro metil y otro etil. ¿Cuál se pone antes? Esos dos metilos, el etilo. Pues bien, lo que vamos a hacer es nombrarlos por orden alfabético. ¿Qué va antes, metil o etil? Evidentemente es etil, por lo tanto indicamos que en el 4 hay un etil y en el 2 y en el 4 tenemos
2 metilos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay que indicar que tenemos 2 metilos y se nombra como dimetil. Una duda que os puede surgir es el orden alfabético, si tener en cuenta esa M o tener en cuenta la D. Pues bien, para el orden alfabético, para ver qué cadena secundaria nombramos antes, no se tiene en cuenta esos prefijos di, tri, tetra, en el caso de que hubiera más de 2. Seguimos con otros dos. Elegimos cadena principal. La cadena principal creo que aquí está clarísima que va a ser esta, con 6 átomos de carbono, por lo tanto va a ser un hexano. Cadenas secundarias. Tenemos aquí un metil, tenemos aquí otro metil y tenemos aquí otro metil. Número de localizadores. Si empezamos por este extremo, 1, 2, 3, 4 y 5. Si empezamos por este sería 2, 3, 4 y 5. Entonces la preferencia va a ser aquí porque caen números más bajos. 3, 4 y 5. Este es muy sencillo. Vamos a nombrar que en el 2, en el 3 y en el 5 resulta que tenemos 3, y por eso incluimos ese tri, 3 metilos. Sería 2, 3, 5, trimetil hexano. Importante, entre los números van comas y luego entre número y nombre va un guión. Bueno, pues vamos al último de nombrar. Vamos a elegir la cadena principal. Como cadena principal cogemos la más larga. La más larga es esta. Número de átomos de carbono son 7, por lo tanto va a ser un heptano. Y bueno, vamos a ver algo un poquito diferente. Y resulta que es que aquí tenemos un metil que ya lo conocemos, pero aquí aparece una cadena secundaria que tiene 3 átomos de carbono, pero si estuviera unida en un extremo sería un propil, pero no está unida por el extremo, sino por el carbono intermedio. Entonces se va a llamar isopropil. Lo tenéis aquí el nombre, isopropil, porque no está unida mediante un extremo, sino por el carbono intermedio. Tenemos para nombrar ese metil, tenemos para nombrar ese isopropil, pero tenemos que numerar esa cadena de carbonos. Aquí se ve muy claramente que este será el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 y 7. Pues bien, tenemos que en el 2 hay un metil y en el 3 hay un isopropil. ¿Cuál va antes? La I, por orden alfabético, va antes que la M, por lo tanto será 3 para indicar que en el 3 hay un isopropil y 2 para indicar que hay un metil. Se quedaría como 3 isopropil, 2 metil heptano. Bueno, pues una vez vistos estos ejemplos, lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a formular. Si tenemos un nombre, vamos a ver cuáles son las pautas para poder formular ese compuesto. Bueno, pues vamos a identificar dónde está la cadena principal, siempre nos lo va a decir al final del nombre, heptano. Por consiguiente, ponemos una cadena de 7 átomos de carbono. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí la tenemos. ¿Qué necesitamos ahora? Conocer. Pues bien, necesitamos dibujar en el carbono 4 un etil. Carbono 1, 2, 3 y 4. Vamos a dibujar un etil. CH2, CH3. Y en el 3 y en el carbono 3 pondremos 2 porque nos pone dimetil. Tenemos aquí el carbono 3, aquí un metil y aquí otro metil. Bueno, pues ya está todo. Hemos indicado que en el 4 hay un etil, en el carbono 3 hay 2 metilos, por lo tanto ya podemos coger y rellenar con hidrógenos la cadena. Sabéis que cada carbono contiene 4 enlaces, por lo tanto este necesitaría 3 hidrógenos, 2 hidrógenos. Este ya tendría los 4 enlaces. Este necesita un hidrógeno, CH2,
CH2 y CH3. Pues bien, ya tenemos el compuesto formulado. Vamos a ver el siguiente. Identificación de cadena principal. Aquí tenemos que es un hexano. Entonces debemos poner 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con las cadenas secundarias. Cadenas secundarias tenemos en el 4 un etil, carbono 1, 2, 3 y 4. Una cadena de 2 átomos de carbono, CH2, CH3. Y ahora en el 2 y en el 4 tenemos 2 metilos. 1, 2, aquí tenemos un metil, CH3, y en el 4 otro metil, CH3. Bueno, pues ya nos queda lo último, que es rellenar con hidrógenos, CH3, CH, CH2, C, CH2 y CH3. Bueno, pues ya está listo este. Seguimos hacia abajo. Aquí tenemos, si os dais cuenta, tenemos un metiletil. Ahora después veremos qué es lo que significa ese metiletil. Tenemos aquí cadena principal heptano, que son 7 átomos de carbono. Entonces vamos a dibujar ese esqueleto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a empezar a ver todas las cadenas secundarias, que aquí hay bastante. En el 4 tiene un metiletil. ¿Qué será un metiletil y entre paréntesis? Pues resulta que dentro del etil tenemos un metil. Vamos a dibujar primero como cadena secundaria principal, por decirlo de alguna manera, un etil. 1, 2, 3, 4. Aquí un etil, CH2 y CH3. Pero dentro de ese etil hay un metil. La única posibilidad es que esté enganchado a este carbono. ¿Por qué? Porque si lo unimos a este carbono, ya sería un propil. Por lo tanto, ese CH2 se iría. A ver, voy a borrarlo. Bueno, a ver. CH2 y aquí sería un CH3. Este es el metil unido al etil. Ese es el 4-metiletil. Si os acordáis de uno de los ejercicios anteriores, también se puede llamar isopropil. Es un propil, pero unido a la cadena principal mediante el carbono intermedio. Bueno, pues ya tenemos el primero, y en el 2 y en el 3 hay que poner 2 metilos. Pues en el carbono 2, CH3, CH3, y en el 4 un propil. Tenemos aquí un propil, CH2, CH2 y CH3. Bueno, pues ya lo tenemos todo, por lo tanto ya solo nos queda poner los hidrógenos correspondientes, CH3, CH, CH, CH2, CH2 y CH3. Pues ya está el compuesto formulado. Y vamos a por el último. Resulta que aquí tenemos un octano. Si tenemos un octano, lo que nos indica es que tenemos una cadena principal de 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Indicamos cadenas secundarias. Vemos que en el 3 y en el 5 hay 2 etilos. Carbono 1, 2, 3. Vamos a dibujar 2 etilos. CH2 y CH3. Y en el 5, CH2, CH3. En el 3, en el 4 y en el 6 hay 3, porque nos lo indica ese tri, aparte de esos 3 números, trimetil. Por lo tanto, en el 3, aquí dibujaremos un metil, CH3, en el 4 otro CH3, y en el 6, que será este, otro metil. Y en el 5 tenemos un propil.
Por lo tanto aquí CH2, CH2 y CH3. Bueno, pues ya solo nos queda la última parte, que es completar con hidrógenos la cadena. CH3, CH2, CH, aquí otro CH, CH2 y CH3. Pues ya tenemos este último compuesto formulado. Pues nada, espero que os haya sido de utilidad este vídeo y que os haya ayudado un poco a repasar todo y a permitiros que podáis seguir avanzando con la nomenclatura y la formulación de esta química del carbono. Bueno, pues muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad.